Gloria a Dios. Que el Señor les bendice, hermanos, en esta tarde. Qué gozo es estar en la casa de Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Qué hermoso sacrificio que Cristo hizo, hermano, por usted y por mí. Amén. Él fue a la cruz para darnos salvación. Aleluya. Abra sus Biblias conmigo en el Salmo 119. Salmo 119. Vamos a leer versículos 49 y 50. Salmo 119, versículos 49 y 50. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice de la siguiente manera: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Se lo voy a leer otra vez. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Padre, gracias por tu palabra es bendita. Hoy declaramos bendición en nuestros corazones, Señor. Habla, Señor, a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, ministre cada corazón, cada vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús reprendemos todo lo que sea contrario, que tú seas glorificado y bendecido. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Qué gozo es estar en la casa de Dios. Amén. Sabemos, ¿verdad?, que nuestra hermana Esther está de delicada salud. También mi esposo, hermano. Mi esposo tuvo una operación el martes. Y bueno, y está recuperándose. Mire, esta palabra es una palabra que nos recuerda algo muy poderoso. El mes de agosto es el mes de la Biblia. Yo no sé si usted lo sabía, pero a nivel cristiano se celebra, se separa el mes de agosto como el mes de la Biblia. Entonces nosotros tratamos de hablar sobre la importancia, el efecto, lo que hace la palabra en nosotros. Y Dios, esta semana yo tenía una palabra del Señor y Dios ministraba mi corazón a través de esta escritura, de estos dos versículos. Este salmo particularmente, hermano, este salmo fue escrito en estrofas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Este salmo tiene varias estrofas y cada una de estas estrofas tiene la letra del alfabeto hebreo. Aquí en el versículo 49 está la palabra Saín. Yo no sé si su Biblia tiene ese encabezado, ¿verdad? Bueno, esa es una letra del alfabeto hebreo. Esa no es en sí, para nosotros tiene un significado y es una palabra, pero en el alfabeto hebreo es una letra, es una de las letras. Entonces, cada uno de las estrofas de este salmo tienen una letra, y esta es una letra del alfabeto hebreo. Y es la palabra Saín. Y la palabra Saín quiere decir espada. Fíjese bien, espada. La palabra Saín quiere decir espada en el original hebreo, pero en el griego quiere decir administrador de la verdad. Y es como le he titulado a esta palabra, administrador de la verdad. Las palabras, hermano, mire, ¿por qué Dios nos dejó su palabra? Es tan importante que nosotros entendamos por qué Dios nos dejó su palabra. Porque las palabras, ¿sabía usted que tienen un poder físico y mental? ¿Usted sabía esto? Las palabras tienen un poder físico y mental y activan el cerebro, cambian las hormonas, alteran el ritmo del corazón y transforman los sentimientos. Fíjese el efecto de las palabras. Oiga bien, activan el cerebro, cambian las hormonas, alteran el ritmo del corazón y transforman los sentimientos. Usted sabe que cuando alguien tiene una emoción, ¡ay, me va a dar algo! ¿Ha oído esas expresiones? O personas que por un coraje tienen un infarto. ¿Ha oído? Porque le alteraron el ritmo del corazón a una palabra, algo que le dijeron, lo hizo enojar y le da un infarto. O sea, las palabras tienen un poder, hermanos. Es algo sobrenatural. Mire, la respuesta química, las palabras amables, oiga bien, liberan dopamina, y la dopamina es la hormona de la felicidad. Y mientras las palabras negativas o los insultos
aumentan el cortisol, que es la hormona del estrés. ¿Sí? Entonces, mira un ejemplo. Si yo tengo enfrente una persona y le digo, ay, qué gorda estás, qué vieja te has puesto, mira qué canosa, qué arrugada, ¿qué le hago a esa persona? Y arruino el día, a lo mejor la semana, o sea, todo el efecto que va a tener una palabra que yo le diga. Sí. Pero si en cambio yo le digo, ay, qué bonita, qué bonito se te ve ese color, ¿qué te hiciste? Oye, te ves más joven, te ves más esbelta, ay, qué bonito te queda esa blusa. ¿Verdad que cambia el ambiente? ¿Verdad que le cambia algo en la mente y en el sentimiento, en las hormonas de una persona? Una palabra puede cambiar. Hermano, si usted le dice a su esposa, qué bonita estás, mire, le cambia el día. Si usted le dice, te amo, uy, el cielo en la tierra. Si usted le da palabras bonitas, hermano, usted hace que algo se active en el corazón de las personas. Entonces, por eso Dios nos dejó su palabra. Y cada una de sus palabras, hermanos, están ahí de parte de Dios para provocar algo en el corazón del hombre. Entonces el salmista expresa una oración en la cual el salmista le dice, fíjese bien, a Dios, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Empieza así el salmista. Ahora la pregunta es, ¿usted cree que a Dios se le olvida algo? A Dios no se le olvida nada. A Dios nunca se le olvida nada. Dios no sufre de mala memoria como nosotros. Dios nunca usted crea que le va a dar Alzheimer's. No. Dios no sufre de mala memoria. A Dios no se le olvida nada. Entonces, ¿por qué el salmista le dice al Señor, acuérdate de la palabra dada a tu siervo? Cuando nosotros vemos esta palabra, hermano, nos damos cuenta que el salmista le está diciendo al Señor, mire, el salmista le está diciendo al Señor, no sé si a usted le ha pasado, pero hay veces que usted le dice a una persona, usted sabe que no se le ha olvidado, pero usted le dice a la persona, acuérdate que me debes. Acuérdate que me prometiste que ibas a hacer esto. Mire, los niños, nosotros tenemos unas perritas ahí en la casa. Y si yo les digo, las voy a llevar al parque y no las llevé, pueden ser las 11 de la noche y ellas me están acordando que yo les hice una promesa y que les dije que las iba a llevar al parque. ¿Sabía usted? Entonces el salmista le dice a Dios, no porque a Dios se le haya olvidado. Oiga bien, no porque a Dios se le haya olvidado, sino porque él está recordando a Dios la promesa que Dios le hizo, la palabra que Dios le entregó. Él está recordando a Dios, tú me dijiste que ibas a hacer esto. Y el salmista, en medio de una situación difícil, en medio de un momento que está rodeado de circunstancias que a lo mejor no entiende, en medio de que está atravesando quizás un problema muy difícil para él, en medio de que a lo mejor está pasando por una tribulación, viene a su memoria que Dios le ha dado una palabra y empieza a decirle a Dios, acuérdate de la palabra que le diste a tu siervo. Acuérdate de la palabra que me entregaste. Acuérdate de la promesa que me diste. Acuérdate de la palabra profética que me entregaste. Porque sabes una cosa, muchos de nosotros nos hemos olvidado de la palabra que Dios nos ha dado. Dios nos ha entregado, hermanos, promesas preciosas en su palabra. Y nosotros vivimos como si no tuviéramos promesas de parte de Dios. Nosotros vemos las circunstancias difíciles y nos atemorizamos. Nosotros vemos los problemas y nos desmoralizamos. Nosotros vemos las circunstancias y creemos que no va a suceder nada. Pero Dios, hermanos, en su palabra nos recuerda que Él nos ha dado promesas. Es muy diferente decirle al Señor, ayúdame, a decirle al Señor, en tu palabra tú dices que tú eres mi ayudador. Es muy diferente decirle al Señor, Señor, sáname, a decirle al Señor, tu palabra dice que tú eres mi sanador. Sí, es muy diferente entender que las promesas que Dios nos ha entregado en su palabra son nuestras y que tenemos que aprender a apropiarnos de ellas.
que nosotros tenemos que entender que cada día la palabra de Dios, hermanos, nos llama a usted y a mí a ser administradores de lo que Dios nos ha entregado. Nosotros decidimos poner a un lado la palabra que Dios nos ha entregado, o nosotros decidimos tomarla, hacerla nuestra y decir, Señor, tú me diste esta palabra. Nosotros decidimos, mira, 1 Corintios 4, 1 y 2 dice que nosotros que nos consideramos servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. O sea, somos administradores, hermano. Usted y yo decidimos creerle a Dios por una promesa o decir, no va a pasar nada. Nosotros decidimos decir, sí, Dios me dijo que iba a salvar a mi familia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no quieren venir, pues no va a pasar. No, Dios le ha dado una promesa y usted tiene que aferrarse a las promesas de Dios. Él le dice, el salmista le dice al Señor, acuérdate de la palabra que has dado a tu siervo. Le dice, en la cual me has hecho esperar. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que nosotros ya no sabemos esperar. Vivimos en un tiempo tan acelerado y en un mundo tan acelerado que queremos que las cosas pasen rápido. Vivimos en un tiempo que hacemos comida en un abrir y cerrar de latas. Vivimos en un tiempo de microondas. Vivimos en un tiempo de drive-thru. Nomás pásale por la ventanita y ya está lista la comida. Vivimos en un tiempo de rápido, todo rápido. Y entonces no entendemos los tiempos de Dios. Y entonces no entendemos que Dios tiene sus procesos en nuestra vida. Y entonces no entendemos que a veces Dios nos hace esperar por ciertas situaciones en nuestra vida y que no vemos la promesa cumplida en el momento. Porque Dios, hermanos, Dios en su palabra dice que los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Que aunque nosotros nos desesperemos, Dios dice, espérate tantito. Aunque nosotros veamos la circunstancia que no está cambiando o que a lo mejor está peor, Dios dice, espérate, yo estoy obrando. Dios dice, ten fe, ten confianza, porque yo doy una palabra y la voy a cumplir. La palabra de Dios dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, dice, y no lo hará. O sea, si Dios lo habló, si Dios ya te dijo a ti que creas en Él, y te dio la promesa de que los tuyos van a ser salvos, entonces los tuyos van a ser salvos. Entonces, aunque los veas perdidos, entonces aunque los veas que no quieren nada con Dios, entonces aunque los veas más alejados, la promesa de Dios es que van a ser salvos y tú los vas a ver sirviendo al Señor. Porque hay una promesa de Dios para ellos, porque hay una promesa de Dios para sus vidas. Y cuando Dios dice que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Aquí lo único es tener que aprender a esperar. El salmista le dice al Señor, me has hecho esperar, pero sigo esperando. Me has hecho esperar, pero sigo confiando. Salmo 27, 14 dice, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, espera Jehová. Tú tienes que aprender a esperar en los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Mire, la esperanza del salmista no está basada en lo que ve. Porque si nosotros vemos las circunstancias, hermano, vamos a perder la esperanza, vamos a perder la fe, vamos a dejar de creer en la promesa de Dios. Pero si nosotros, hermanos, nos basamos y esperamos lo que Dios ha dicho, aunque no vea la respuesta, usted decide creerle a Dios. Usted decide decirle, Señor, tú me diste una palabra. Tú me dijiste, Señor, que lo harías. Tú me dijiste que mis hijos caminarían contigo. Tú me dijiste, Señor, que mis hijos te servirían. Tú me dijiste que mi esposo, que mi esposa. Tú me dijiste que ibas a hacer esto con mi negocio. Tú me dijiste del ministerio. Tú me dijiste, Señor. Y porque tú lo hablaste, Señor, se va a cumplir. Porque usted y yo tenemos que aprender, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a esperar en las promesas de Dios para nuestras vidas. Las promesas de Dios. Mire, ¿sabe cuál es el problema de la iglesia hoy en día? El problema de la iglesia es que le decimos al Señor, háblame, y la Biblia está cerrada. No escucho tu voz, Señor, pero la Biblia está cerrada. Queremos oír a Dios, hay muchas voces allá afuera. Hay muchas voces hablando.
Oiga, hermano, ahorita el internet está cargado de cosas para oír. Pero ¿sabe una cosa que hemos descuidado? La palabra de Dios. Y dice la Biblia que esta es la profecía, la palabra escrita es la profecía más segura. Queremos oír voces proféticas y queremos oír a todos los profetas que andan por ahí. Oiga, a lo mejor hay buenos y no todo es malo. Pero tenemos que aprender, oiga bien, tenemos que aprender que esta es la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Y si nosotros queremos que Dios nos hable, tenemos que aprender a abrir las sagradas escrituras, porque en ellas dice el Señor, ahí dice yo soy revelado, yo soy manifestado. Las escrituras dan testimonio de mí. Yo quiero oír a Jesús hablarme, yo quiero oír a Dios hablarme. Yo tengo que aprender a abrir la Biblia. Yo me recordaba, hermanos, en una ocasión que yo pasé por una enfermedad, y yo me acuerdo que el doctor me dijo, a lo mejor es cáncer. Ese a lo mejor, hizo un efecto en mí, porque soy humana igual que usted, porque somos humanos. Y cuando te dan una palabra de esa, mire, se activa todo lo negativo en ti. Y viví días atormentada por el temor. Oiga bien, todavía me hacían el examen, nomás porque el doctor dijo, yo ya estaba llena de temor. Yo vivía en temor, yo caminaba en temor, yo me dormía en temor, yo me levantaba en temor. Mi mente estaba siempre patinando sobre esa palabra. Y un día en la madrugada, orando, yo le dije al Señor, Señor, yo no puedo vivir así. Y yo le dije, Señor, ayúdame. Yo me recuerdo, hermanos, que esa madrugada el Señor me lleva la palabra del Salmo 27. Y el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Y cuando yo leí esa palabra, Dios habló a mi espíritu, Dios habló a mi corazón. Y ¿sabe una cosa? En ese momento el espíritu de temor se fue de mí. Miren, ni siquiera me habían hecho todavía el examen. Pero en ese momento el espíritu del temor se tuvo que ir. ¿Sabe por qué? Porque se confrontó con una palabra de Dios a mi espíritu. Cuando Dios te habla, hermano, cuando Dios habla a tu espíritu, las cosas cambian. No podemos decirle a Dios, háblame, y la Biblia está cerrada. Administrame, Señor, y no venimos a la iglesia. Quiero oír tu voz, Señor, y no buscamos a Dios en oración. Oiga bien, qué necesario es que nosotros entendamos, hermano, que Dios sigue hablando hoy. Que Dios sigue hablando al corazón del hombre. El salmista le dice al Señor, ella es mi consuelo. ¿Quién es ella? La palabra. Esa palabra es el consuelo para tu vida en tiempo de aflicción. ¿Cuántas veces no has pasado por una situación donde Dios te habla? ¿Cuántas veces no has estado pasando por un quebranto y recibes una palabra de parte de Dios y Dios habla a tu corazón y a tu espíritu y Dios te dice, aquí estoy? ¿Cuántas veces no has pasado por situaciones en las que dices, ya no puedo más? Y viene el Señor y te dice, yo soy tu ayudador. Viene el Señor y te dice, yo estoy contigo. ¿Cuántas veces te enfrentas a enemigos y el Señor te dice, yo voy contigo como poderoso gigante? ¿Cuántas veces no te has enfrentado a la enfermedad y Él te ha dicho, aquí estoy yo soy tu sanador? Porque esta palabra, hermanos, esta palabra es como estarse ahogando a medio mar y que alguien te tire un salvavidas. Así es la palabra. Sientes que te estás ahogando, pero de repente viene la palabra de Dios en el momento que la necesitas y viene esa palabra y te consuela, viene esa palabra y te da ánimo, viene esa palabra y te fortalece. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, en tiempo de dificultad se convierte en un consuelo de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántas veces no has sentido el abrazo de Dios? Mire, yo sé que usted lo ha sentido. Yo sé que usted ha experimentado esa presencia gloriosa del Espíritu Santo en su vida en el momento de necesidad, porque así es Dios. Porque así es Dios, mientras hay voces oyéndose por todos lados,
viene la bendita palabra de Dios y te trae consuelo y te trae fortaleza y te trae esperanza, porque así es Dios. Porque Él sabe que necesitamos una palabra de Él para poder seguir avanzando. Aleluya. Qué tremendo cómo Dios nos diseñó, hermano. Cómo Dios nos diseñó para entregarnos su palabra y que su palabra venga y haga el trabajo y la obra para la cual fue entregada. Así será, dice el Señor, mi palabra que sale de mi boca no se quedará vacía. Porque lo que hace el Señor es transformar nuestra mente y nuestro corazón a través de esa palabra. Ese es Dios. Ese es Dios ministrando nuestras vidas, nuestros corazones. Entonces, antes de preguntarte si Dios está en silencio, no, Dios no está en silencio. Somos nosotros los que tenemos que aprender a buscar la palabra de Dios y el consuelo de Dios en medio de la aflicción. El salmista dijo, ella es mi consuelo en mi aflicción. Y lo termina el versículo diciendo, este versículo, tu dicho me ha vivificado. ¿Sabe que la palabra de Dios es viva? Es vida. Miren lo que dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Más cortante, dice, que una espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Divide lo almático de lo espiritual. ¿Sabían? Ese es el efecto de la palabra. Divide, dice. Entra hasta lo más profundo de tu ser y te hace una división, porque a veces estamos en lo carnal, me hicieron, me dijeron, y empezamos a pensar carnalmente y dice, esta divide el alma del espíritu. Lo almático, lo carnal, te lo hace un lado y te dice, aquí no. Ahora, vete por el espíritu. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuáles son las promesas de Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha entregado? Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, produce esperanza en el corazón del Hijo de Dios. La palabra de Dios produce vida. La palabra de Dios, cuando ya sientes que te estás muriendo y que no puedes más, ahí viene la bendita palabra de Dios para darte fuerzas para que tú puedas seguir adelante. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Esta semana, mire, yo tengo una amiga en Japón y mi amiga, ella ha venido acá a Texas varias veces, pero ella vino en Japón. Nos conocimos en una gira misionera que estuvimos en España. Estuvimos todo un mes en una gira y ella fue parte de ese grupo misionero. Y desde ahí nos conocimos y nos hicimos amigas, yo creo que ya hace como 10 años. Y ella viene seguido acá a Texas y viene a nuestra casa, a su casa. Viene a quedarse acá con nosotros. A veces, el año pasado creo vino 3 veces en el año. Es que tenemos una amistad muy cerca, pero ella es japonesa. Y esta semana ella cumplió años. ¿Sabe que yo no me meto mucho en Facebook? Pero mi amiga se llama Mayo. Y entonces yo me metí a Facebook a felicitarla por su cumpleaños. Pero cuando aquí está amaneciendo, allá está anocheciendo, ¿verdad? Es otro continente. Entonces ella y yo hemos hallado la manera de que a veces yo le escribo en la noche y yo sé que ella no me va a contestar hasta en la mañana, porque estamos en diferentes horarios. Entonces yo le escribí en la noche para felicitarla por su cumpleaños. Le digo, yo no me meto mucho en Facebook, pero entonces tenía a ver si me contestó, si vio que la felicité. Y entonces en la mañana estuve muy ocupada, pero en la tardecita dije, no he chequeado, voy a ver si Mayo me contestó, que miró la publicación, que la felicité. Cuando yo abro el Facebook, me sale una publicación de otra hermana de la iglesia. Y la hermana de la iglesia puso un versículo, puso una escritura, una foto muy bonita y una escritura. Y contenía el Salmo 121, versículos 3 y 4. Yo creo que ustedes se los saben de memoria y lo han leído infinidad de veces. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que
guarda a Israel. Yo he leído este versículo muchas veces. Yo estaba pasando una situación, digo, a mi esposo lo operaron el martes, en la madrugada él quería levantarse, ir al baño, y yo no se podía levantar. Entonces, como él sabía que yo estaba muy cansada, no me quiso despertar, y yo me sentía pesada cuando me di cuenta, porque me despertó al final, y entonces me sentía apesarada porque dije, él me necesitaba y yo estaba bien dormida. Y aparte estaba afligida por otras situaciones. El doctor ha dicho que la operación se necesitaba ya, porque si no, una hernia le podía empezar a estrangular, la traía ya delicada y se necesitaba la operación. Y luego tuve que hacer movimientos para poder pagar, porque primero no me quería dar plan de pagos para pagar y luego le quería cancelar la operación. Y estuve así como en un torbellino de cosas durante la semana. Entonces, cuando yo veo la escritura, que yo traigo todas esas preocupaciones en mi mente y todo eso, y yo abrí Facebook simplemente para ver la publicación de mi amiga, pero me encontré cuando se abrió, lo primero que vi fue la publicación de la hermana, y veo esta escritura, pero no así como está, sino en la versión actual, una versión actualizada que es bien simple y bien fácil de entender. Y el versículo decía así en esta versión, decía: ¿y para qué te preocupas? Si el que cuida de ti nunca duerme. Amén. ¿Y para qué te preocupas? Si el que cuida de ti nunca duerme. Así es, aleluya. ¿Sabe qué pasó, hermano? Me tuve que sentar. Lloré yo creo como por 45 minutos diciéndole al Señor: gracias. El efecto de la palabra que Dios te recuerda en un momento. Por eso el salmista le decía: tu palabra, tu dicho, tu voz, lo que tú me dices me vivifica. Porque sabe una cosa, en ese momento yo sentí el poder vivificador de la palabra en mi espíritu. Yo estaba afligida. Yo soy humana igual que usted, y yo estaba preocupada. Yo estaba en algún momento diciendo: ¿cómo lo voy a hacer con esta situación? ¿Qué voy a hacer con esto otro? ¿Qué voy a hacer aquí? Mi mente estaba pensando en tantas cosas, y mi mente estaba con aflicción de espíritu. Y en el momento que yo leo este versículo, oigo a Dios decirme: ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? Si el que cuida de ti nunca duerme. ¿Para qué te preocupas? El que cuida de ti nunca duerme. Nosotros, hermanos, nosotros nos afligimos y nosotros nos fallamos a veces unos a otros. Nosotros a veces queremos estar para alguien y no estamos. Pero ¿sabe que el Dios que creó los cielos y la tierra, Él siempre está? Él siempre está presente, Él siempre está atento, Él siempre está ahí para ti. ¿Para qué te preocupas si el que cuida de ti nunca duerme? A nosotros se nos pasan las cosas. El salmista dijo: wow, tu dicho, tu palabra, lo que tú me dices me vivifica. Siento que voy a desmayar, estoy mirando las circunstancias, estoy mirando el problema, estoy mirando la situación y pienso que no puedo más y mi corazón desfallece. Pero mi espíritu se vivifica porque te oigo hablar a mi corazón, te oigo hablar a mi oído, te oigo hablar a mi mente, te oigo hablar a mi espíritu, y me recuerdas que estás conmigo, y me recuerdas que eres fiel, y me recuerdas que eres suficiente, y me recuerdas que eres poderoso, y me recuerdas que estás ahí siempre para mí, porque ese es Dios hablando a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Por eso el salmista le dice al Señor: acuérdate de la palabra, porque tu palabra me recuerda quién soy yo en ti y lo que tengo yo de parte de ti. ¿A quién tengo en los cielos, decía el salmista, si no es a ti? ¿Sabes
una cosa, hermanos, a veces nosotros miramos las circunstancias y miramos los problemas y sentimos desfallecer, pero yo estoy aquí para decirte que Dios está contigo, que Dios no se ha olvidado, que Dios te ha dado una palabra, que Dios te ha dado una promesa, y lo que Dios te ha dicho que va a hacer, Él lo va a hacer. Que Dios, hermano, no se queda con nada, que Dios está listo para bendecirnos, pero usted y yo somos administradores de lo que Dios nos ha entregado. Si te has olvidado, si el enemigo ha hecho que olvides la promesa de Dios, hoy es tiempo de decirle: Señor, tú dijiste que ibas a hacer, y estoy esperando el cumplimiento de tu palabra y de tu promesa sobre mi vida. Yo voy a invitarle que se ponga de pie. Yo voy a invitarle, si usted puede venir aquí al altar, vamos a adorar a Dios juntos y vamos a decirle: Señor, gracias por esa palabra. Yo quiero que usted se recuerde una promesa de Dios sobre su vida que usted no ha visto en cumplimiento, y que usted le quiere decir al Señor: Señor, tú dijiste que lo ibas a hacer y todavía estoy esperando. Yo quiero invitarle a que usted le diga: Señor, Señor, aquí estoy, que es tu palabra.